A lo largo de la trilogía de las películas de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, existen varias tomas, escenas o personajes que aparecen y sin embargo su desarrollo en la trama no es muy claro, quedando como huecos argumentales en la narración, pero que son descuidos narrativos tan pequeños que quedan ocultos, por lo que generalmente las personas al ver las películas no los han notado y pasan muy desapercibido. Pero que siempre los noté y persistía en mí la pregunta sobre estas escenas o personajes que las mismas películas no se daban ninguna respuesta. Así que en este video les voy a hablar de 3 escenas, personajes o puestas en escenas de las películas que generan preguntas que no tienen ninguna solución y que las mismas cintas no resuelven, quedando dichas tomas en un misterio para los más analíticos de la obra de Tolkien y la versión cinematográfica de Peter Jackson. Y porque estas obras cinematográficas me apasionan, las cuales analizo lo mejor posible, no quedo tranquilo con alguna explicación que se dé a los misterios que aquí presento, y a continuación argumentaré por qué no tienen respuesta satisfactoria, y que posiblemente no has notado hasta el momento en que te lo revele, y te quede como una curiosidad de las películas y que aprecies tiempo después cuando las vuelvas a revisionar. Así que sin más preámbulo, empecemos. De seguro te acuerdas del prólogo de la Comunidad del Anillo, cuando en pantalla vemos la batalla de la Última Alianza, y allí podemos reconocer a algunos personajes relevantes como de gran renombre en los libros, como lo son Elrond, y sobre todo el rey Elendil y su hijo Isildur, sobre los cuales recae la narración de Galadriel, ya que esos personajes tienen una relación directa con Sauron y el Anillo Único. A Elrond lo vemos como un comandante élfico dirigiendo a las tropas aliadas, pero muy tímidamente vemos a un señor elfo que en las películas no se especifica muy bien su identidad. Pero para los conocedores de la historia literaria, este señor elfo se reconoce como el rey Gil-galad, el rey supremo de todos los elfos Noldor, con una autoridad tan alta que está por encima de Elrond y de la misma Galadriel, como también de Círdan el carpintero de barcos. Y su importancia es tal que en la toma inicial de los 3 anillos élficos, Gil-galad aparece como uno de los altos señores quien recibe uno de estos anillos de poder. En esta toma, visualmente la imagen se centra en Galadriel, señalando al espectador que será un personaje importante en la trama. Los otros 2 elfos quedan relegados a la opacidad del segundo plano. Pero si profundizamos en la historia, el elfo de cabello negro jerárquicamente es el elfo más importante de todos por ser el Alto Rey, el cual recibe el anillo más poderoso de los 3. Gil-galad recibe a Bilia, el anillo azul zafiro del aire. Círdan, el elfo canoso, recibe a Narya, el de fuego rubí, que luego portará a Gandalf. Y por último, el anillo Nenya de agua que posee Galadriel. Ahora bien, en la batalla vemos a Gil-galad, rey de los elfos, se lo muestra fugazmente mientras lucha con su lanza, haciendo referencia fiel al arma de este rey cuyo nombre era Aeglos. Sin embargo, de un momento a otro, este elfo, el más importante de todos, desaparece de la escena, de los acontecimientos y de la historia global. Y me refiero, obviamente, a la versión cinematográfica. Durante las 3 películas no volvemos a saber de él, ni visual ni verbalmente. Las películas lo presentan, hacen una referencia implícita pero fiel a los libros, y luego el personaje se anula como si nunca hubiera aparecido. Y la pregunta que deberíamos hacerle a la versión de Peter Jackson es: ¿qué pasó con Gil-galad? En los libros la historia es muy sabida, pues Gil-galad muere a manos de Sauron cuando este elfo lo confronta y lo derrota junto con Elendil. Sin embargo, en pantalla no vemos esto. Cuando aparece Sauron, solo vemos que logra abatir a soldados random con los que se topa, pero no vemos que se acerque a Gil-galad, el Alto Rey. Lo que sí vemos es que el rey Elendil se abalanza sobre el Señor Oscuro, pero Sauron lo aleja golpeándolo con gran facilidad, y allí le quita la vida, que es cuando Isildur lo socorre, y vemos la icónica toma en la que Isildur arranca el anillo único al Señor Oscuro, y Sauron abandona su cuerpo físico y finaliza por ende la guerra. Pero de nuevo, ¿qué pasó con Gil-galad? Se diría que en esta adaptación Gil-galad no murió y continuó con vida siendo el rey supremo de los elfos, y simplemente no toma un rol activo en la Guerra del Anillo, manteniéndose al margen, residiendo en Lindon, cerca de los Puertos Grises.
De hecho, eso sucede con Círdan en la versión cinematográfica, que sabemos que está ahí, sigue vivo, pero que no interfiere en los acontecimientos de las películas, y solo aparece al final cuando los portadores de los anillos embarcan hacia Valinor. Tal vez lo mismo sucede con Gil-galad. Pero no, esta respuesta no tiene sentido, pues por una parte no sería fiel a la historia global de Tolkien. La tercera edad del sol transcurre sin que haya un alto rey de los elfos Noldor, y si Gil-galad hubiera vivido, los eventos de la tercera edad hubieran sucedido muy distinto, y la historia no hubiera evolucionado al entramado final de la Guerra del Anillo. Pues Gil-galad, como rey élfico, hubiera intervenido en muchas de las guerras de la tercera edad, como por ejemplo en las guerras contra el rey brujo que sucedieron en el norte, que era aparte el territorio de Gil-galad. Además, las mismas películas sugieren que Gil-galad sí murió, o al menos desapareció, y esto lo constatamos porque Elrond porta el anillo azul que antes lo habíamos visto con Gil-galad. Elrond era el heraldo de este rey, al cual antes de morir Gil-galad le cedió dicho anillo. Pero si estuviera vivo, no habría razón de por qué Gil-galad no seguiría portando el anillo más poderoso, precisamente para embellecer su morada en Lindon. Entonces, ¿en qué momento murió Gil-galad? Al ser un elfo, obviamente no moriría por vejez. Tampoco en alguna otra batalla inventada en la versión cinematográfica que fuera comparable a la batalla de la Última Alianza. La única respuesta es que Gil-galad muriera en la batalla contra Sauron, pero nunca lo vimos. Recordemos, Sauron nunca se acercó a Gil-galad, y cuando se acercó a Elendil, al golpearlo, es allí cuando Isildur le arrebata el anillo y Sauron es derrotado. Entonces no hubo tiempo para que Sauron se acercara a Gil-galad y le diera muerte. Entonces, este fue un descuido tanto del guión como de la dirección visual de la trama al poner un personaje tan relevante y en segundos se olvidaran de él para siempre. Es un detalle menor, sí, tanto que solo los analistas como yo de estas películas logran notar, pero que de todas formas es un vacío argumental que creo yo vale la pena exponer y que hará que las personas noten ese detalle posteriormente. De seguro te acuerdas de esta escena en la que Frodo y Sam llegan a las puertas negras de Mordor con la ayuda de Gollum, y abajo del risco ven llegar varias tropas de soldados humanos. Pero aquí mismo me surge una duda que al ver la trilogía y que esta misma, las películas, nunca logran responder, y es que ¿qué pasó con esos soldados que entran por la puerta negra a Mordor en las dos torres? Esta tropa de hombres al servicio de Sauron nunca la volvemos a ver. No sabemos de dónde vienen. Nos damos cuenta que son humanos aliados de Sauron, ya que no tienen apariencia de orcos o criatura maligna. Se supone que serían orientales y hombres malvados de Rhûn, ya que los hombres del sur o de Harad sí podemos verlos en las mismas películas cuando Frodo y Sam aprecian la llegada de los Mumakils traídos de las tierras sureñas, y que en la tercera película los vemos activos en plena batalla en los campos del Pelennor. Sin embargo, estos otros soldados que también ven Frodo y Sam cuando llegan a las puertas negras y tienen aquel acercamiento cuando Sam resbala y se deben ocultar con las capas élficas, nunca los volvemos a ver en alguna batalla, pues no aparecen en la batalla de Pelennor, donde sí vemos pelear a orcos y Haradrim a favor de Sauron, pero no vemos otro tipo de soldados. Se diría que pelearon en la batalla de Morannon, a pie de las puertas de Mordor, ya que esas tropas precisamente entraron a Mordor por Morannon y deberían estar allí. Sin embargo, cuando llega el momento, aquella batalla solo es peleada por orcos y trolls, pero no vemos ninguno de estos soldados supuestamente orientales. Y tampoco se puede decir que se quedaron dentro de Mordor, ya que recordemos que todas las tierras de Sauron quedaron vaciadas cuando su señor los envió a las puertas para superar el número a las tropas de Aragorn, lo cual permitió que Frodo y Sam pudieran transitar el país de Sauron con cierta facilidad. Entonces no, este es otro descuido narrativo, tanto de guión como visualmente por parte de Peter Jackson, puesto que en las mismas películas no nos dan respuesta a las tomas que en ellas mismas se plantean. Y al igual que en el misterio anterior, esos supuestos orientales aparecieron y después se olvidaron de ellos. Y claro, es un error menor, que nadie normalmente logra notar,
y no interrumpe con el desarrollo de la historia y el disfrute de estas películas. Pero de nuevo, es un misterio que vale la pena exponer para apreciar estas curiosidades. Muy seguramente te acuerdas de la icónica escena de El Concilio de Elrond en la película de la Comunidad del Anillo, en donde los personajes principales se reúnen para discutir el destino del Anillo de Sauron, y que al final del debate se logra formar la Compañía del Anillo para acompañar al portador Frodo en la aventura por destruir el arma de Sauron en el Monte del Destino. Pero también muy seguramente no has notado un detalle curioso en esta escena, o que has visto un elemento que no te ha causado alguna inquietud como a mí, por saber el porqué de su aparición, y que al final de darle varias vueltas, es una pregunta que no tiene respuestas en las mismas películas. Y me refiero a la presencia de varios hombres en medio del concilio, de los cuales nunca supimos su identidad, quiénes son, cómo llegaron allí y por qué están presentes en una reunión secreta. En la película vemos que el concilio está conformado por varios elfos, algunos enanos, hombres y los personajes principales, como Elrond, Frodo, Gandalf, Boromir, Legolas y Aragorn. Estos hombres a los que hago referencia están sentados a los lados de Boromir, por lo que la primera explicación que se daría es que son hombres de Gondor, de ahí su apariencia noble con finas ropas, y dispuestos alrededor de Boromir, que es el enviado del Reino del Sur. Sin embargo, aquí es donde las piezas no encajan, si nos referimos a que son hombres de Gondor, pues escenas atrás vimos que Boromir había llegado solo a caballo hasta Rivendell, por lo que Boromir no vino con ellos. Y esto lo confirmamos en otra escena de la versión extendida de las dos torres, cuando se nos muestra a los soldados de Gondor recuperando Osgiliath de los orcos. Y allí Denethor le encarga a su hijo mayor ir de manera secreta a Rivendell para participar como representante de Gondor en la reunión de Elrond y traer el anillo de Sauron. El anillo debe venir a Gondor. Y en la siguiente escena vemos a Boromir montar un caballo y partir solo desde Gondor hasta Imladris. Por lo que no, Boromir partió solo y llegó solo. Entonces estos hombres, por lo que nos muestra las mismas películas, no deberían ser hombres de Gondor. Además, recordemos que Denethor trataba dicho asunto con mucho secretismo, por lo que no enviaría a una comitiva de hombres aparte de su hijo. Tenemos algo urgente de qué hablar. Todos quieren reclamarlo. Hombres, enanos, hechiceros, no dejaremos que lo hagan. Y además, si son hombres de Gondor, ¿cómo llegarían antes de Boromir, que fue el primero en partir? En los libros, Boromir también llega solo a Rivendell, y es motivado por un sueño profético que debe resolver y que su corazón lo llevó al hogar de Elrond, en donde casualmente se celebraría una reunión y allí tendría las respuestas a sus preguntas, y al acertijo de su sueño que decía así: busca la espada que fue quebrada, y que en Imladris habitara. Acontecerá concilios de más poder que de Morgul sus conjuros. Una señal les será revelada, de que el destino se acerca. El azote de Isildur despertará, y el mediano al frente avanzará. En la película, Boromir también confiesa que tuvo un sueño, aunque sus palabras son modificadas en la versión cinematográfica, y se toma parte de la profecía y también parte de otras palabras que expresa Aragorn en el libro. En la versión literaria, Boromir es un hombre extraño para el resto de los allí reunidos, pues era noble y alto, de buen aspecto y ropa elegante, como no estaban acostumbrados en el norte, y Elrond lo señaló como un representante del Reino del Sur, por lo que tampoco en el libro estaban reunidos hombres de Gondor aparte de Boromir. De hecho, en la película omiten personajes que sí aparecen en los escritos, tales como el elfo Glorfindel, Erestor, un elfo de la casa de Elrond, Galdor, un elfo de las costas emisario de Círdan, y Bilbo Bolsón, el cual tiene unas palabras en el concilio. En la película vemos que Legolas llega con una comitiva de elfos del Bosque Negro, y Gimli el enano llega al parecer con su padre Gloin. Pero de nuevo, están presentes estos hombres que parecieran ser de Gondor y acompañantes de Boromir, pero por lo antes argumentado, no deberían de serlo, si nos apegamos a lo que la misma versión cinematográfica nos indica. Si no son de Gondor, entonces serían hombres de Rohan. Diría que no, pues su apariencia no lo señala, tanto por la vestimenta elegante como por no poseer los rasgos tan marcadamente rubios característicos de los Eorlingas, y porque Rohan en esos momentos estaba muy alejada de los asuntos del norte, sobre todo por el aislamiento del rey Theoden,
manipulado y sometido al control de Grima, Lengua de Serpiente y Saruman. ¿Entonces serían hombres de Bree? Por supuesto que no. Los hombres de Bree son provincianos e indiferentes de los asuntos secretos de los elfos y de la guerra contra Sauron, por lo que Elrond no los convocaría. ¿Entonces serían hombres del este en el Valle de Dale? Tampoco, pues al igual que los hombres de Bree, tanto por temas como por espacio, estaban alejados de estos asuntos tan delicados referente a la aparición del anillo de Sauron. De manera que es un misterio la identidad de estos hombres en el concilio, o por qué o cuál era la intención de Peter Jackson de poner a estos personajes allí que no expresan una palabra y no aportan nada a la trama. Visualmente pareciera que son acompañantes gondorianos de Boromir, pero la misma película nos señala que Boromir se encontraba solo. Entonces pareciera ser que la misma película se contradijo, si realmente Jackson quiso poner representantes de Gondor y escenas después nos muestran a Denethor enviando en solitario viaje a su hijo. Sea como sea, es un misterio que no tiene respuesta y que nadie había notado, a pesar de que este elemento o este misterio siempre estuvo a la vista de todos y todas cuando vemos una y otra vez esta escena. Y bueno, hasta aquí este video. Espero haya revelado algunos puntos ocultos de las películas que te ayuden a apreciar más detalladamente estas escenas. Quizás a ti estos misterios te dé igual, pero para mí, que son mis películas favoritas, siempre me causaban inquietud estas preguntas que aquí por fin pude expresar. Comenta qué te parece, si estás de acuerdo conmigo o si tienes una respuesta a estas preguntas aparte de las que ya expuse en este video, pero como argumenté, no son satisfactorias. Así que te leo en los comentarios. Dale like y suscríbete al canal si no lo has hecho, para que el proyecto crezca y podamos seguir explorando el mundo del Señor de los Anillos con nuevos videos. Un saludo y hasta pronto.